Nehemías 8, capítulo 8. Y vamos a comenzar Nehemías capítulo 8. Nosotros queremos ir a capítulo 8 de Nehemías. Bienvenidos a la segunda sesión en esta clase avanzada. Y vamos a continuar viendo la grandeza y la importancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios inmutable. Nehemías 8 y en el versículo 4. El escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Ahora, no era un púlpito como que nosotros no hemos visto quizás en iglesias de hoy. Era probablemente más como algo, como esta cosa que tenemos aquí, solamente algo elevado para que la gente pudiera verle y escucharle mejor, para que él pudiera dirigirse mejor al pueblo. Es lo que él tenía, como una tarima, como esta. No era un púlpito religioso, sino una tarima. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana. Son buenos nombres, ¿no? Tienen que haber sido venezolanos, yo creo. Zacarías y Mesulam. Y abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo. Él abrió el rollo, como Jesucristo había hecho antes en Isaías, o como él hizo después, como nosotros vimos antes esta noche. Este día Esdras abrió el rollo a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. ¿Por qué? Porque querían escuchar la grandeza de la palabra, por esto que estuvo atento. Y bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, manos santas de Dios. No, ellos solo tenían gran entusiasmo y se llenaron de entusiasmo y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra porque habían quedado tan bendecidos por la revelación de Dios. Versículo 7. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía. Más nombres, ustedes pueden escoger esos nombres para sus niños si quieren. Hacían entender al pueblo la ley. ¿Qué hacían estos levitas? Los levitas tenían la responsabilidad de ayudar a la gente a entender la palabra de Dios. Ellos hacían entender al pueblo la ley, la palabra de Dios que ellos tenían. Lo que hacían exactamente aquí. Ellos no solo leyeron la palabra, sino que también la explicaron. Nadie llega jamás a la grandeza de la palabra sin que alguien se la explique. Alguien tiene que explicarnos la palabra. No podemos ir más allá de lo que hemos aprendido, de lo que se nos enseña. ¿Se acuerdan de la clase fundamental? No podemos ir más allá de lo que se nos enseña. Alguien tiene que enseñarnos. Alguien, de alguna manera, tiene que enseñarnos. Y estos levitas estaban haciendo entender al pueblo la palabra de Dios. Y el pueblo estaba atento en su lugar, porque estaban recibiendo la palabra de Dios, así que estaba atento el pueblo, recibiendo la grandeza de la palabra. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, el significado. Estaban explicando lo que significaba la palabra. De modo que entendiesen la lectura. ¿Qué
¿Qué valor tiene la palabra si no se entiende? Damas y caballeros, somos un ministerio de entender la palabra de Dios, para entenderla y aplicarla. No solo de hablar de ella, de rendir culto, de hacer sacrificios, sino de entender y aplicar la palabra de Dios, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Estaban tan conmovidos por la grandeza de la palabra de Dios, estaban llorando, pero tuvieron que decirles: no lloren, aunque eran lágrimas de gozo, no lloren ustedes, porque este es día de gozo, de regocijo. Versículo 10, luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Cuando la palabra de Dios correctamente dividida se comparte, se enseña, eso es día santo. Porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es ¿qué? Vuestra fuerza. Damas y caballeros, el gozo de nuestro Dios es nuestra fuerza. Es una palabra positiva. Los males sí existen, y el diablo está ahí tratando de derrotarnos, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, así que es una palabra positiva. El mundo está lleno de problemas. Nosotros no estamos ignorantes de eso, no somos unos tontos que no saben que en el mundo existen cualquier cantidad de problemas, que en nuestras propias vidas existen desafíos y retos, pero la palabra sigue siendo positiva. El gozo de nuestro Dios es nuestra fuerza. Hemos de regocijarnos en la palabra. Pero esta gente antes se había alejado de la palabra de Dios. Es por esto que había estado en cautiverio antes Israel. Los hombres y las mujeres de Israel habían estado en cautiverio, habían vuelto a la tierra santa para ellos, pero habían estado muy alejados de comunión con el Padre. Y cuando una gente se aleja del único Dios verdadero y de su palabra, entra en cautividad, siempre, siempre. Yo sé que hoy en día en los países donde existe la libertad de culto, la libertad de expresión, es porque hay gente que quieren, que desean tener esa libertad. Y donde no hay esa libertad es porque no hay una cantidad suficiente de personas creyentes que quieran esa libertad. Aquí estamos en un país, gracias a Dios, donde disponemos de mucha libertad, disfrutamos de mucha libertad. En la mayoría de los lugares donde yo voy, hay mucha libertad. Pero yo sé que hay muchos lugares donde no hay mucha libertad. Tenemos creyentes en esos lugares también. Y tenemos a creyentes que son de esos lugares que no pueden continuar en esos lugares porque no tienen libertad de hablar la palabra ahí. Pero aquí tenemos la libertad, así que disfrutemos de esa libertad. Y no dejemos jamás de usar la libertad que Dios nos ha dado. El gozo de Jehová, el gozo de Dios es nuestra fuerza. Esta gente podía gozar de nuevo de la palabra de Dios porque habían vuelto a estar en comunión con Él, a escuchar su palabra. 11. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Y a gozar de qué? Grande alegría. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Como nosotros, ¿no? Que alguien por fin nos enseñe la palabra, entendemos por fin algo que alguien nos dice y nosotros entonces tenemos grande alegría, grande alegría.
Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte, y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras, y todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Ellos aprendieron algo de la palabra de Dios, de lo cual se habían olvidado, y aprendiéndolo, ¿qué hicieron? Lo pusieron por obra. Inmediatamente comenzaron a hacerlo. Salió pues el pueblo, y trajeron ramas, hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría que, porque estaban haciendo la palabra de Dios. Hubo alegría muy grande. ¿Qué los sacó de la cautividad y los llevó a alegría muy grande? La palabra de Dios. La palabra de Dios, viviendo en ellos porque la creyeron y vivieron, empezaron a vivir de acuerdo con ella. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. Hicieron una fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Hechos 8, por favor. La palabra de Dios. Ellos creyeron la palabra y empezaron a experimentar grande alegría, gran gozo. Pero tuvieron que entenderla, como nosotros. Hechos 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Ahora, este hombre había estado en Jerusalén, y él había estado allí en Jerusalén, ¿para qué? Para adorar. Y el Espíritu dijo a Felipe: revelación. Él recibió revelación, como ustedes y como yo podemos hacer. Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, él no perdió tiempo, él lo hizo inmediatamente. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Estaba leyendo en voz alta. Y él le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? La pregunta es muy importante. Si entendía. Damas y caballeros, hay muchas personas en el mundo hoy que leen la palabra, leen la Biblia mucho, pero la entienden. Lamentablemente, muy pocos la entienden. Y lamentablemente nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos leerla, pero puede que no nos produzca ningún provecho porque no la entendemos. Pero damas y caballeros, realmente para nosotros no hay excusa, porque tenemos las claves. La palabra ya es la Biblia es un libro abierto para nosotros. Ya no es un libro cerrado. No es un libro que nosotros no podamos entender. Es un libro abierto a nuestro entendimiento. Pero este hombre estaba leyendo y Felipe quería saber si entendía. Porque este hombre había estado en Jerusalén, la gran capital, el gran centro de la religión, donde ellos guardaban los rollos. Los hombres, supuestamente los hombres más calificados para saber algo sobre Isaías, estaban en Jerusalén, como en Roma.
algunos hombres supuestamente muy calificados para entender cosas de Dios. Si uno va a Roma, supuestamente uno va a salir, entonces se va para saber algo de Dios, y si tiene cierta convicción religiosa, puede salir de ese lugar con más conocimientos de los que tenía antes. Bueno, no tenemos ramitas en Roma, así que va a ser defraudado en estos días. En esta época, este eunuco fue a Jerusalén, y sí había creyentes en Jerusalén, pero este eunuco no se había juntado con ellos. Él se había juntado con los sacerdotes, los hombres que tenían todas esas calificaciones, las credenciales, que decían que eran peritos, expertos. Había estado en el centro mismo de la actividad religiosa, pero no había podido aprender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esos hombres no la conocían. Sabían mucho, ellos tenían sus conocimientos, tenían sus ideas, pero no conocían la palabra. Es lo mismo hoy, damas y caballeros. Es una cosa tener un montón de conocimientos. Como el Dr. Weevil, antes de empezar a especializarse en la palabra, en la Biblia, leía, ¿qué fue? 3 libros teológicos cada semana, algo así. 3 libros de teología. Sabía mucha teología, pero no sabía la palabra de Dios. Es lo mismo hoy. Saben mucha teología, incluso algunos llegan a citar la Biblia, mucho, pero no conocen el corazón de Dios. Bueno, esto no es para vanagloria nuestra, mucho menos. Muchos de estos hombres saben muchísimo más que nosotros, pero saben cosas que no tienen que ver con el andar de poder. Así que no nos puede ayudar, no puede ayudar a otros. Pueden solamente compartir su teología, su religión, sus convicciones, sus experiencias, pero nosotros la palabra y el poder de la palabra. Es lo que Felipe estaba listo para hacer con este hombre, compartir la palabra correctamente dividida con él para que él pudiera vivirla él mismo. Y él preguntó si él entendía. Y lo que estaba preguntando aquí no era si él entendía como alguien podía preguntar, bueno, ¿tú entiendes francés? No estaba preguntando eso. Estaba preguntando si el hombre entendía hasta tener una plena comprensión, tal que se pudiera utilizar. Tenemos que entender hasta el fin de poder aplicar lo que entendemos, con el fin de utilizar. Es lo que estaba preguntando. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes esto para que lo puedas aplicar? ¿Tienes una plena comprensión para que lo puedas aplicar? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Según el griego aquí realmente estaba diciendo, no entiendo. ¿Y cómo lo voy a hacer si alguien no me enseña? No podemos ir más allá de lo que se nos enseña. No podemos hacerlo. Alguien tiene que ayudarnos a entender la palabra. Este hombre lo sabía. ¿Cómo lo podré? ¿Cómo lo podré si alguien no me enseña? Le dijo a Felipe. Y Felipe dijo, caramba, no se me ocurrió eso. No. Felipe dijo, sí, yo conozco a alguien que te puede ayudar. Soy yo. Y empezó entonces a hacerlo. Porque este hombre rogó a Felipe que subiese, se sentara con él, y el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Él abrió la boca y comenzó a hablar de Jesucristo. La mayoría de nosotros estamos hablando, una gran parte del tiempo. Si no estamos en situación
como esta clase en que se requiere de ustedes que no hablen durante la presentación que estoy haciendo. Fuera de esa situación, hablan. Por lo general hablan. Hablamos todos. ¿Por qué no hablar la palabra? Él habló la palabra. Tenemos que poner la palabra en nuestras mentes al punto que sea real para nosotros, para que llegue a ser como una respiración espiritual para nosotros. Juan, capítulo 5. Felipe habló la palabra inmutable, que no cambia, la verdad de Dios. Nos toca a nosotros estudiarla también. 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras. En el camino a Emaús, Jesucristo apareció a los hombres allí, esos dos hombres, y les enseñó la palabra del Antiguo Testamento, en la ley y los profetas que tenían que ver con Jesucristo. Él compartió con ellos la palabra, y ardía en sus corazones. Jesucristo les dio a conocer la palabra de Dios. Hechos 17. Damas y caballeros, la base de nuestra vida abundante, nuestro andar con poder, es la palabra. Tenemos que estudiarla para entenderla, para poder vivirla. Hechos 17, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, los de Berea estaban más nobles, pues recibieron la palabra con ¿qué? Toda solicitud. ¿Recibieron qué? La palabra. Con toda solicitud, con todo interés, con todo anhelo, con todo entusiasmo, con toda anticipación. Escudriñando cada día. Escudriñando ¿con qué frecuencia? Cada día las Escrituras. No la filosofía, no la teología, no Platón, Aristóteles, Playboy. Las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Estudiaban la palabra. Y damas y caballeros, si nosotros llegamos a tener un conocimiento preciso de la palabra, entonces vamos a poder ver cualquier cosa, como algunos libros que voy a hacer disponibles para ustedes más adelante en la clase. Ustedes van a poder leer estos libros, ver estos libros, y podrán separar entre el error y la verdad. Podrán escoger lo bueno. Dice examinarlo todo, retener lo bueno en la palabra. Ustedes van a poder examinar cualquier fuente de información y van a poder retener lo bueno y rechazar lo malo. Pero sin conocer la palabra de Dios, ¿dónde estamos? Leemos y aceptamos o rechazamos y ¿qué regla tenemos? No tenemos nada. O somos muy crédulos y lo creemos todo y acabamos con un montón de mentiras y confusión en la mente, o somos escépticos y llegamos al punto de no creer nada, de nada. Dios no quiere eso. Él quiere que seamos creyentes, no personas escépticas, no personas incrédulas. Pero tampoco quiere que nosotros estemos creyendo un montón de mentiras y porquerías espirituales que Satanás ofrece para el que no tenga el beneficio que nosotros tenemos de conocer la palabra correctamente dividida y las claves de comprensión de la palabra. Él quiere que creamos la palabra correctamente dividida. Para hacer eso tenemos que estudiarla, escudriñarla. Pasen conmigo Mateo 15, por favor. En la clase avanzada tenemos que llegar al punto en que nosotros ya dejemos atrás las cosas del mundo, las cosas de la religión, para abrazar las cosas de la verdad de Dios. Todo es juzgado a la luz de la integridad de la palabra de Dios. Si algo no está de acuerdo con la palabra, entonces está en error. Hay muy pocas cosas ahí en el mundo que se escriben, que se dicen, que no tienen errores. Nosotros podemos ver ese error y podemos separar lo malo de lo bueno. Todo juzgado a la luz de la palabra. Mateo 15, versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Ustedes se acuerdan de esto de la clase fundamental. Y respondiendo él les dijo: ¿y por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición?
Tradición versus la palabra, versus la verdad de la palabra. Las tradiciones siempre quebrantan la palabra. Siempre. Las tradiciones del mundo, de las religiones. Si es una tradición de la palabra, en otras palabras, si es la palabra, entonces a eso no me refiero. Me refiero a las tradiciones de los hombres. Siempre quebrantan la verdad de la palabra. Y estrangulan la palabra. Estrangulan la palabra para que no sea eficaz. La palabra sigue siendo real y viva y poderosa y eficaz en los que la creen, pero la tradición corta su eficacia en la persona que cree la tradición en lugar de la palabra. Siempre quebrantan y estrangulan la palabra. 4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Va a ser muerto. El que maldiga al padre o a la madre. Era un mandamiento de la ley mosaica. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Su tradición decía una cosa, la palabra decía otra. Es lo que tenemos hoy en el mundo religioso. Tienen cualquier cantidad de tradiciones, de mandamientos de hombres que invalidan la palabra de Dios. La palabra sigue siendo verdad, pero en sus vidas ya no tiene eficacia, es nula en sus vidas porque la tradición estrangula en su corazón la palabra, la estrangula, le quebranta la eficacia, el poder. Hipócritas, dice. Hipócritas. Los llamaba hipócritas. Estos eran fariseos, escribas, tenían mucho prestigio en el mundo. El mundo los aclamaba, pero Jesús les llamó hipócritas, con toda osadía, con todo denuedo. No les tenía respeto a su persona. Dios no hace acepción de personas. Hay muchas personas hoy que tienen mucho prestigio, presentan un carácter o una personalidad, un aspecto muy honrado, lleno de prestigio. Pero la palabra de Dios dice que si están en las tradiciones de los hombres, en lugar de en la palabra de Dios, entonces es hipócrita todo esto. Un paquete de mentiras. Jesucristo dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón, ¿dónde está? Lejos de mí. De labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eran hipócritas. Estaban hablando de la palabra de Dios todo el tiempo. Dios esto, Dios aquello, Jesucristo esto, Jesucristo aquello, la Virgen esto, la Virgen aquello. Pero su corazón, ¿dónde estaba? Lejos de Dios. Lejos de Dios. Damas y caballeros, nosotros sabemos que nuestro corazón no está lejos de Dios. Cuando hablamos en lenguas, cuando experimentamos el poder de Dios, de acuerdo con lo que leemos en la palabra escrita correctamente y dividida, sabemos que nuestro corazón está en el corazón de Dios, no lejos de Él. Gracias a Dios por ese privilegio. ¡Qué privilegio! De saber que sabemos que esto es correcto, esto es verdad. No son inventos religiosos, tradicionales, sino la verdad de la palabra de Dios. Pero estos hombres en vano honraban a Dios. En vano, versículo 9, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres. Muy pocas personas osan ir al manantial de la verdad y a creerle a Dios. Muy pocas personas. Y cuando no hay un deseo por esa palabra de Dios, entonces la palabra de Dios no va a estar ahí. En este ministerio de la palabra correctamente dividida del poder para el abundante existe hoy en día
el ministerio del Dr. Weevil ha llegado a existir por causa de nosotros. Porque Dios no va a elevar, no va a levantar a ningún hombre de Dios para que hable la palabra de Dios, para que hable su palabra, a no ser que haya alguien allí que quiera creerla. ¿Por qué estoy yo aquí en Venezuela? Para enseñarles la clase avanzada. Porque hay alguien aquí, ustedes precisamente, que querían escucharla, creerla. No estoy en otros países, no estoy en Paraguay, por ejemplo, o en Uruguay. He estado en Argentina, Chile y otros países de Sudamérica. ¿Pero por qué no en esos países? Porque hasta el momento no hay nadie que quiera creer esto. ¿Ven? Cuando hay un deseo de algo, entonces puede existir. Si no hay deseo, no existe. En muchos países hoy las tinieblas son densas. ¿Por qué? Porque hay tan poco deseo de conocer la luz en esos países. Pero aquí, en Venezuela, para ustedes los colombianos y otros que están aquí también, aquí en nuestros países, de los cuales somos nosotros, hay en algunos por lo menos, un deseo de conocer la palabra de Dios. Y no solo la tradición. En medio de nuestras sociedades tradicionales hay personas como ustedes y como yo que queremos conocer el verdadero corazón de Dios. No nos interesan las tradiciones, porque las tradiciones están basadas en las ideologías de los hombres. Hablan de las voces de la mente teológica. Hablan de la voz de la aceptación religiosa. Son nada más que charcos de agua estancada. Son desiertos religiosos de desesperación. Todos terminan en la noche oscura del alma. Pero nosotros no estamos en la noche oscura del alma, nosotros tenemos cánticos como la noche. Porque nosotros tenemos la palabra de Dios y la conocemos. Y damas y caballeros, no queremos llegar al punto de que nos interese más lo que digan los hombres de la palabra, no. Queremos siempre estar en esto de querer saber lo que dice la palabra misma. Porque la palabra de Dios, por sí misma, habla con mayor eficacia de lo que cualquier hombre pudiera hablar en su nombre. La palabra, por sí misma, habla con más eficacia de lo que cualquier hombre pudiera hablar en su nombre. Por esto que vamos a pasar tanto tiempo solo leyendo la palabra, dejando que la palabra se exprese a nosotros mismos a través de sus propias palabras, aquí en el español de la Reina Valera, revisada. Y si hay necesidad de aclarar algo, lo vamos a aclarar. Pero la palabra habla por sí misma, con una vehemencia, una eficacia mucho más grande y mucho mayor que lo que cualquier hombre pudiera hacer en su nombre. Todo hombre, si nosotros hablamos la palabra y la llevamos a través del mundo, como está en nuestro corazón, entonces todo hombre, toda mujer va a ser confrontada. Todos van a ser confrontados con la palabra. Y van a tener que tomar una decisión acerca de qué hacer con la palabra. Jeremías 36, por favor. Jeremías, capítulo 36. Todos confrontados con la palabra, confrontados con la necesidad de tomar una decisión en cuanto a ella. ¿Qué hacer? Jeremías, capítulo 36, versículo 1. 36, versículo 1. Aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías. Revelación de Dios a Jeremías, el profeta, diciendo: toma un rollo de libro, y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá, y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles. Estamos hablando de figura en que Dios no piensa hacer mal contra nadie, es que la gente quiere
porfiarse en su mal, en su terca obstinación al estar en comunión con el Padre, así que tienen que sufrir las consecuencias. Es la ley de la vida. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. En otras palabras, que Dios quiso revelar a Jeremías su palabra para que la casa de Israel se arrepintiera, para que se apartara de sus malos caminos para ir en el camino de la palabra. 4. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. En otras palabras, Jeremías habló su revelación y Baruc la escribió. Jeremías no escribió la revelación él mismo, sino que él recibió la revelación, la habló y Baruc estaba ahí escribiéndola. Eso es revelación bastante novedosa, ¿verdad? Bastante reciente. Imagínense estar en la posición de Baruc, ahí con el bolígrafo, el lápiz en la mano, y está Jeremías diciendo, ahora yo digo a la casa de Israel, y tú estás escribiendo palabra de Dios. No directamente de Dios, pero una conexión bastante íntima de todas maneras. Bueno, Baruc escribió la palabra que Dios le reveló a Jeremías. Es que Dios estaba haciendo su mejor para sacar a su gente de sus embrollos. Así habían embrollado en unos líos y Dios estaba tratando de mostrarles el camino para que pudieran alejarse de todo lo malo en que estaban hundidos. A través de esta revelación que estaba compartiendo, que estaba dándole a Jeremías y que Baruc estaba escribiendo. Y versículo 5. Después mandó Jeremías a Baruc, diciendo, a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. En otras palabras, le habían prohibido a Jeremías entrar en el templo. Entra tú, pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová a los oídos del pueblo, en la casa de Jehová, el día del ayuno. Y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. En sus palabras, grande es el lío, grande es el embrollo en que se está metiendo esta gente a sí misma. Pero léeles la palabra para quizás vayan a querer cambiar su modo de pensar, su modo de caminar, algunos de ellos. Dice Jeremías, es que este hombre de Dios estaba compartiendo el amor de Dios con esta gente. Él no tenía odio a la gente de Israel, a pesar de haberse apartado de la palabra de Dios. Jeremías no tenía odio, él les tenía amor. Él quería bendecir a esta gente, como Dios quiere bendecir a esta gente. Y él estaba enojado no con la gente, sino con el adversario. Yo no estoy enojado con el Papa, por ejemplo. No. Yo no estoy enojado con ninguna religión. Yo estoy en contra del diablo, quien opera a través de muchas religiones y muchos hombres religiosos. Pero contra las personas, no. Yo quiero que la gente salga de su error. Amamos a las personas. Odiamos su condición pecaminosa, quizás. Pero podemos identificarnos con ella de todas maneras, habiendo estado en ella con bastante frecuencia nosotros mismos. Pero no odiamos a nadie. Odiamos a Satanás, al diablo. Todo hombre de Dios tiene amor, y así obtiene información por revelación, porque quiere ayudar a la gente. Ahora, versículo 20. Bueno, entraron a donde estaba el rey. Este rey aquí, al atrio. Este es el rey aquí, que vamos a ver que no le gustaba la palabra, pero habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario.
y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama secretario, y leyó en él Jehudí a oídos del rey. Jehudí, oídos del rey, leyó esto a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y el mes 9 era enero, hacía frío. En Judea hace frío en el invierno, no es como algunos países tropicales o como algunos se imaginan. Hay invierno frío allí, en la Palestina. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, que corresponde a nuestro enero, y había un brasero ardiendo delante de él. Y figúrense que al rey no le gustaba esta revelación, porque Dios estaba diciendo que ustedes han hecho este mal, ustedes han hecho aquel otro mal. Estaba llamándoles la atención a estas personas, diciéndoles, esto es malo, arrépentanse. Y el rey tenía orgullo. Él no tenía mansedumbre, no era humilde, él no quería cambiar, él era el gran rey después de todo. Y aquí escucha las palabras de Jeremías. Para él no eran palabras de Dios. Fíjense, ¿se dan cuenta? Eran palabras de Jeremías. Algún hombre que se llama profeta que dice, bueno, rey, tú tienes que desistir de todo esto. Y el rey dice, este Jeremías me cae muy pesado. No me gusta nada de este tipo que dice que es un tipo tan religioso. Y él tenía allí el rollo. ¿Quiere traerme el rollo, por favor? Solo el rollo, por favor. La palabra de Dios había sido leída allí. Y para el rey era solamente la palabra de Jeremías. Para el rey allí, la palabra de Dios, ese rollo contenía esta cantidad de la palabra de Dios. A ver si pueden ver. ¿Ven cuánta palabra está escrita aquí? Es lo que era para ese rey. No tenía nada de Dios. Aunque sí, Baruch había escrito la palabra de Dios que había recibido por revelación Jeremías. Baruch la había escrito. El rey lo había escuchado. Ahora versículo 23. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 plumas, 3 o 4 planas, cuando había leído 3 o 4 planas, rasgó el rey con un cortaplumas de escriba. A él no le gustaba nada esta revelación, así que él con su cortaplumas tenía la palabra aquí, esto no me gusta, y él sencillamente empezó entonces a pasarlo muy bien, así. Él lo echa en el fuego para quemarlo, porque él quería deshacerse de esas palabras tan molestas del profeta. Así que lo echa al lado. Y dice aquí, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas esas palabras. La palabra de Dios sería como echar una Biblia en el fuego. Pero fíjense, mucho más que eso, porque no había otra copia de eso. En este cuarto ahora mismo figuran unas 60 copias de la Biblia. Quemar una no sería una cosa tan grande, pero no había ninguna. Y no era traducción como estas, sino la mismísima palabra de Dios y la única copia, y ese rey tranquilamente lo destruye. ¡Qué hombre, no! Un gran macho ese tipo, no tenía ningún respeto a la palabra de Dios. Bueno, vamos a quemarlo. ¿Qué cosa? ¿Qué me importa? ¡Qué fantástico hombre! En contra de Dios. Dice que no tenían ningún miedo. Versículo 25. Aunque el Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. También mandó el rey a Jerameel, hijo de Amelec, a Seraí, hijo de Azriel,
y a Selemías, hijo de Abdel, más nombres para sus niños, para que prendiesen a Baruch, el escribiente, y al profeta Jeremías, pero Jehová, ¿los qué? Y ustedes pueden saber ciertamente que si Dios los escondió, estaban escondidos muy bien. Nadie los encontró, ¿cierto? Y vino palabra de Jehová a Jeremías el profeta, después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías, diciendo, vuelve a tomar otro rollo, hombre, y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá, así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo, diciendo, ¿por qué escribiste en él? Diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra, y hará que no queden en ella ni hombres ni animales. Por tanto, así ha dicho Jehová, acerca de Joacim, rey de Judá, no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y castigaré su maldad en él, y en su descendencia, en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén, y sobre los varones de Judá, todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Y tomó Jeremías otro rollo, y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. No se puede deshacer de la palabra de Dios cortándola y echándola al fuego. Si hay un hombre de Dios, si existe un hombre de Dios, si está en alguna parte un hombre de Dios que pueda recibir de revelación de Dios, entonces se logra muy poco tratando de deshacerse de la palabra quemándola. No se logra nada. Este rey quería deshacerse de la palabra, de la revelación de Dios, pero no pudo hacerlo. Tenemos revelación de Dios aquí, y esta palabra permanece, es inmutable, no depende de las hojas de esta Biblia, es todo inmutable. La revelación de la palabra de Dios no cambia jamás. Circunstancias pueden cambiar, condiciones, naciones pueden cambiar, pero la revelación de la palabra de Dios no cambia jamás, no cambia jamás. Pasen conmigo a Salmo 119, por favor. Salmo 119. Voy a quitar las cenizas aquí. Salmo 119. Y aquí en el versículo 162. Me regocijo en tu palabra como el que hay muchos despojos. Esta tiene que ser nuestra actitud, de regocijarnos en la palabra de Dios como el que haya muchos despojos. Y despojos aquí es en el sentido de botín, no en el sentido de basura, desperdicios, sino botín, es otro significado de la palabra despojos. Como el que encuentra gran botín, gran tesoro, hemos de regocijarnos en la palabra de Dios. Pasen conmigo a Jeremías, por favor. Es Jeremías de nuevo, Jeremías 15. Este Jeremías fue un gran profeta y tenía tanto entusiasmo por la palabra de Dios, un caminar con Dios tan íntimo, tan dinámico. Él también decía que él se regocijaba con la palabra de Dios. Aquí en Jeremías 15, versículo 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí. 15, 16. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, dice la palabra de Dios. Jeremías fue este magnífico hombre de Dios, pero aquí estaba contra el rey, porque las cosas más crueles que hay, hablando de tradiciones de los hombres, las dos cosas más crueles que hay en el mundo son, número uno, la religión, lo más cruel que hay, y número dos, la política, que es otra forma de religión, de verdad. Pero la palabra de Dios, no la religión, sino la palabra, es el gozo y regocijo de nuestros corazones.
Y la razón por la cual uno puede regocijarse enseñando el mismo versículo una y otra vez es porque la palabra es viva. Yo he enseñado estos versículos mucho, pero siguen trayendo a mí mucho gozo, mucho regocijo. ¿Por qué? Porque es viva, no es nada muerto, es vivo. La palabra es viva. Y es en la acción de la palabra que hallamos nuestra fortaleza. Tenemos que comer la palabra, como Él dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Ustedes saben que no estaba mordiendo así. Él estaba leyendo la palabra y estaba como devorando la palabra con toda esta anticipación, este entusiasmo. Luego, es como comer comida, como tomar comida. La ingerimos los alimentos, pero tenemos fuerza, tenemos fortaleza cuando asimilamos los ingredientes de esos alimentos. No es en ingerir, no es en poner las cosas en la boca, no es en morderlas, no es en que bajen por el esófago al estómago. No, ¿de dónde procede energía? De la asimilación de la comida. Es lo mismo con la palabra de Dios. No es solo escucharla, no es ni siquiera que se retemorice, sino en que se asimile. Cuando se asimila la palabra, entonces se reciben los beneficios, se recibe todo el poder, toda la energía, toda la fuerza, la fortaleza que brinda la palabra de Dios, únicamente la palabra de Dios. Pero para llegar a la palabra de Dios tenemos que deshacernos definitivamente, una vez para siempre, de la tradición de los hombres y meternos en la palabra. Ahora, las circunstancias jamás alteran la palabra de Dios. Nunca alteran la palabra de Dios. Jamás alterarán la palabra de Dios. Pero sí alteran las situaciones. Cambian las situaciones. Pasen conmigo a Mateo 10. Por favor, Mateo 10. Nosotros podemos confiar en la palabra de Dios. Podemos confiar en ella porque es real, es viva, es verdadera, es inmutable, permanece. Las circunstancias pueden cambiar, la revelación no cambia. Muchas personas critican la palabra de Dios, critican la Biblia, dicen que no es correcta, no es verdad, pero no entienden la palabra. Es por esto que dicen que tiene contradicciones. No tiene contradicciones. Dios no se contradice a sí mismo, la palabra no se contradice. Los hombres se contradicen, los hombres son estúpidos, los hombres cometen errores, Dios no. Mateo 10, versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Lo que dice, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué quería Jesucristo? Que hablaran solamente con los de Israel. No quería que sus discípulos, a estos 12 en particular, a estos apóstoles, no quería que se metieran con los gentiles. Lo que dice claramente, ¿no es cierto? Hechos 13. Pasen conmigo a Hechos 13, por favor. Hemos leído la revelación de Dios, hablada por Jesucristo allí. Hechos 13, versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. En otras palabras, ellos iban a hablar ¿con quiénes? Con los gentiles. Era la revelación de Dios que compartieran su palabra, su revelación, ¿con quiénes? Los gentiles. No solo con Israel, sino al contrario, que se vuelvan de Israel a los gentiles. Era la revelación. Bueno, Hechos 14, versículo 27. Y habiendo llegado y reunido la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y como había abierto la puerta de la fe a los gentiles. En otras palabras, los gentiles están recibiendo la palabra. Jesucristo había dicho, no hablen con los gentiles.
hablen solamente con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero aquí vemos claramente que la voluntad del Padre, de Dios, la revelación es que hablen con los gentiles. ¿Por qué? No es que la palabra había cambiado, es que las circunstancias habían cambiado. No hay ninguna contradicción. ¿A quién era el ministerio de Jesucristo? La circuncisión, Israel. Él no vino para hablar con los gentiles, pero después del día de Pentecostés, aún antes del día de Pentecostés, que dijo Jesucristo, el mismo Jesucristo dijo que vais a ser testigos en Jerusalén, en toda Samaria, hasta lo último de la tierra, dijo él. Jerusalén en toda allí Judea y en Samaria, hasta lo último de la tierra, dijo. Gentiles. Así que las circunstancias habían cambiado, la revelación de Dios seguía siendo verdadera. No es que Dios fuera un mentiroso, sino que es que cuando las circunstancias cambian, entonces la revelación para esa situación puede ser diferente. ¿Entienden? La palabra sigue siendo correcta, verdadera, sin error alguno. No hay contradicciones en la palabra, si la entendemos. Y hay hombres que dicen, pues es una contradicción. No es una contradicción. Hay que entenderla, hay que dividirla correctamente. Así. Corte directo, correcto. No como los hombres, como Joacín, cortando la palabra ni destrozándola, sino dividiéndola correctamente. Lucas 9, por favor. Pasen conmigo a Lucas 9. Otra contradicción aparente. En Lucas capítulo 9, y aquí en el versículo 2. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Lucas 22. El mismo Jesucristo, el mismo Evangelio de Lucas, pero más adelante, en 22, versículo 35. Y ahí os dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Le dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. ¿Una contradicción? No es una contradicción, es un cambio porque las circunstancias tienen cambio. Pues ahora, dice, Jesucristo no había dicho antes, y ustedes nunca en ninguna circunstancia en absoluto tendrán alforja, tendrán bolsa, ¿verdad? Solo dijo, en este momento hagan lo siguiente. Y más adelante dice, ahora el que tiene bolsa toma, etc. No es ninguna contradicción, pero fíjense, hay quienes en el mundo dicen, esto es contradicción, es incongruente, algo que anda mal aquí, pero es que no entienden, es que no quieren entender tampoco, o entenderían porque no es tan difícil entender, ¿verdad? No es muy fácil, no es muy difícil entender esto, es muy fácil entenderlo, al contrario. Romanos 8, ustedes se acordarán de esto, de la clase fundamental también, Romanos capítulo 8, es que no hay contradicciones en la palabra, hay cambios en las circunstancias, solamente, pero la palabra es inmutable. Romanos 8, versículo 39. Dice aquí, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar del amor de Dios, dice claramente. Pero en Romanos 11, versículo 13, dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio. Ahora en 11 está hablando a los gentiles. Y por esto podemos tener una revelación o algo un poco diferente. Aquí en versículo 22 de 11 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás ¿qué? Cortado. Así que cuidado.
¿Contradicción? No, no es una contradicción. Es solamente que está hablando con quiénes aquí. Gentiles, antes con nosotros, luego con los gentiles. Para los gentiles, cuidado, pueden ser cortados, pero para nosotros la vida eterna, sin problema. Romanos 12, aquí en el próximo capítulo, Romanos 12, es que la palabra no se contradice, no hay ninguna contradicción en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que llegar al punto en esta clase avanzada en que la palabra tenga preeminencia para nosotros. Es la palabra de Dios en nuestras vidas, primero que nada. No hay nada que se acerque a la preeminencia que tiene la palabra en nuestras vidas. Dice en Romanos 12, versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La idea es que nosotros ajustemos nuestro modo de pensar para que esté en alineación y conformidad con la palabra de Dios. Es la idea. Que no pensemos algo que no sea de acuerdo con la palabra de Dios. Voy a leerles una traducción literal según el uso de Romanos 12:3. Y mañana podré mostrarles este versículo literal según el uso para que ustedes puedan copiar. Pero les digo a ustedes, a causa de la gracia que me fue dada para todos ustedes, controlen su pensar para que no se salga fuera de lo debido. Voy a repetir esto. Les digo a ustedes, a causa de la gracia que me fue dada para todos ustedes, controlen su pensar para que no se salga fuera de lo debido, por medio de alimentar sus mentes, su modo de pensar, por medio de alimentar sus mentes conforme solamente a la medida de fe que Dios le ha dado a cada uno. Controlen su pensar, clase, para que no se salga fuera de lo debido. ¿Cómo? Por medio de alimentar sus mentes. ¿Conforme solamente a qué? Conforme solamente a la medida de fe que Dios le ha dado. ¿A cuántos? A cada uno. A cada uno de ustedes, Dios le ha repartido la medida de fe. ¿Es Cristo en ustedes la esperanza de qué? ¿Cristo en quién? Nosotros. En mí, en cada uno de ustedes, en ti. El poder de Dios a su disposición inmediata. Pero, para hacer conexión con este magnífico poder, en esta clase avanzada en poder para abundante, tenemos que reconocer continuamente la preeminencia de la palabra escrita en nuestras vidas. Porque todo lo que nosotros recibamos por revelación de Dios, todo lo que Él nos muestre, todo lo que Él nos diga, tiene que estar en alineación con esta palabra escrita, correctamente vivida. Si no, no es correcto. La palabra es la clave para nosotros en aprender a manifestar correctamente todo este poder que Dios nos ha hecho disponible. No hay nada como esto en el mundo. La palabra de Dios, poder para el abundante. Dios nos lo ha hecho disponible y ahora nosotros estamos presentándolos con todo de nuevo delante de su trono para reclamar lo que Él ha hecho disponible. Gracias a Dios por eso. Bueno, Padre, gracias por tu palabra y por hacerla disponible, por esta magnífica gente. Y gracias, Padre, por bendecirnos con tu palabra, que podemos descansar para estar listos para otro magnífico día de aprendizaje y enseñanza. Gracias, Padre, por todos los creyentes en las áreas donde nosotros os hemos dejado, por protegerlos mientras nosotros estamos aquí, y que tu palabra sigue siendo hablada entre tu gente, y tu gente sigue creyéndola, llegando a ella. Gracias, Padre, por protegernos y por el gran gozo de poder aprender tu palabra y conocerla mejor. Gracias, Padre, por cada estudiante aquí, por tu bendición tremenda en su vida.
nombre de Jesucristo. Amén.